Considera la función f, que mapea el conjunto con elementos 1, 2, 3 y 4, al conjunto con elementos 0, 1 o 2, hasta el 9. Número 1. ¿Cuántas funciones en total hay? Si echamos un vistazo a la notación de dos líneas del función f, observe cómo tenemos los elementos del dominio en la primera fila, y tendríamos el elementos del rango de la segunda fila, que debe provenir del codominio. Observe, el codominio contiene 10 elementos. Y, por lo tanto, hay 10 opciones para la primera salida, 10 opciones para la segunda salida, 10 opciones para la tercera salida, y 10 opciones para la cuarta salida. Uso el principio multiplicativo o contable. El número total de funciones es igual a 10 a la cuarta o 10.000. Y ahora, para el número 2, ¿cuántas de estas funciones están aumentando estrictamente? Una función aumenta estrictamente si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B. Así que volviendo a nuestra notación de dos líneas, la función va a aumentar estrictamente. Si los elementos del rango o de la segunda fila están aumentando, y observe que cada vez que elegimos 4 elementos del codominio, podemos reorganizarlos en orden creciente y crear una función. Y dado que hay 10 elementos en el codominio, y cada vez que elegimos 4 de ellos podemos formar una función estrictamente creciente, ahí son 10 eligen 4 funciones estrictamente crecientes. Y 10 elegir 4 es igual a 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 4 factoriales y 4 factoriales, que es 10 factorial dividido por el producto de 6 factoriales y 4 factoriales, que es igual a 10 veces 9 por 8 por 7 por 6 factoriales, todos divididos por el producto de 6 factoriales y 4 factoriales, que es 4 veces 3 veces 2 veces 1. Simplificar. 6 factoriales divididos por sí mismos se simplifica a 1. En el denominador, tenemos 4 por 2, que es 8. 8 dividido por 8 simplifica a 1. 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1, 3 en 3 y 3 en 9. Nos queda 10 por 3 por 7, que son 210. Hay 210 funciones que aumentan estrictamente. Y luego número 3, ¿cuántas de estas funciones no están disminuyendo? Una función no disminuye siempre que A sea menor que B, entonces f de A es menor o igual a f de B. Por lo tanto, para que una función no sea decreciente, puede ser creciente o constante. Para responder a esta pregunta, tendremos que usar el método de las estrellas y barras. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Así que, usando el método de estrellas y barras porque tenemos 4 salidas desconocidas, tenemos 4 estrellas. Y porque hay 10 salidas posibles, donde puede decir 10 salidas distinguibles, tenemos 9 bares. Recuerda que el número de barras es siempre uno menor que el número de objetos distinguibles, en este caso salidas distinguibles. Cada barra representa un cambio de una salida a la siguiente, por lo que si tenemos 10 salidas posibles, tiene 9 barras. A partir de aquí, cada cuerda que formamos de longitud 13 con 4 estrellas, y 9 barras representará una función no decreciente. Veamos dos ejemplos. Mirando las estrellas y gráficos de barras a continuación, cada gráfico de estrellas y barras nos dará las salidas de una función en el que la función no disminuye. Así que para el primer gráfico de estrellas y barras, tenemos una barra, que indica que cambiamos de la salida de 0 a 1. Y luego tenemos una estrella. La estrella indica que 1 es la primera salida. En notación de dos líneas. Ahora tenemos dos barras, lo que significa que cambiamos de 1 a 2, y luego de 2 a 3. Entonces tenemos otro star, que indica que 3 es la segunda salida en notación de dos líneas. Y luego tenemos 4 barras, que representan 4 switches. Cambiamos de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 y 6 a 7. Y luego tenemos una estrella, y por lo tanto 7 es la tercera salida. Y nosotros tienen 2 barras más, lo que indica que cambiamos de 7 a 8 y luego de 8 a 9. Y tenemos una estrella más. 9 es la salida final. Observe cómo esta función no disminuye. Vamos a mirar un ejemplo más. Para las próximas estrellas y gráfico de barras, tenemos 2 barras, lo que indica 2 interruptores. Cambiamos de 0 a 1, y luego de 1 a 2. Y luego tenemos una estrella. 2 es la primera salida. Luego tenemos un bar. Cambiamos de 2 a 3. Y luego tenemos 2 estrellas, lo que indica que las dos salidas siguientes son 3. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, que indica 5 interruptores. Y, por lo tanto, cambiamos de 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7 y 7 a 8. Y luego tenemos una estrella. 8 es la cuarta salida.
Luego tenemos una barra, que indica que cambiamos de 8 a 9, pero no hay más estrellas. Y, por lo tanto, hemos terminado. En cuanto a las salidas, una vez más, esta es una función no decreciente. El número de funciones no decrecientes es igual al número de cadenas de longitud 13 que podemos formarnos con 4 estrellas y en 9 barras, que es igual a la suma de las estrellas, y las barras. Elija el número de barras, que es 13, elija 9. 13. Elegir 9 es igual a 13 factorial dividido por el producto de 13 menos 9 factoriales y 9 factoriales, que es igual a 13 veces 12 veces 11 veces 10 veces 9 factoriales. Dividido por 13 menos 9 es 4. 4 factorial es igual a 4 veces 3x2 por 1. Todavía tenemos 9 veces factorial. Simplificar, 9 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. En el denominador, tenemos 4 por 3, que es 12. 12 dividido por 12 se simplifica a 1. 2 y 10 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2, y 5 2 en 10. Nos quedan 13 veces 11 por 5, que es igual hasta 715. Hay 715 funciones no decrecientes. Espero que esto te haya resultado útil.